Un saludo, amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, bienvenidos a esta ventana semanal donde asomarnos para poder ofrecerles todo lo que ha dado de sí la vida de la comunidad cristiana que se esfuerza por avanzar con ánimo muy decidido por la Cuaresma aquí en la diócesis de Toledo. Esta nueva crónica de vida eclesial la hemos confeccionado con algunos de los asuntos más relevantes de nuestra archidiócesis en estos últimos días. Hemos seleccionado y los ponemos a su consideración todo lo mejor explicados que hemos sido capaces. Ya nos dirán si lo logramos. Comenzamos. Ya recuerdan que nuestro seminario menor había ido a Roma para ser recibidos por el Papa León. En un clima de cercanía y profundidad espiritual, el Santo Padre se encontró el pasado sábado con las comunidades de 4 seminarios españoles: el nuestro, el de Alcalá, el interdiocesano de Cataluña y el de Cartagena. Ante obispos, formadores, seminaristas y familiares, el pontífice puso palabras al eje decisivo para la vida cristiana y de modo particular para la vocación sacerdotal: la necesidad de cultivar una mirada sobrenatural de la realidad. Hay días que no cuesta madrugar, y este sábado ha sido uno de ellos para los seminaristas de nuestro seminario menor Santo Tomás de Villanueva. A primera hora de la mañana, aquí, para pasar el control de acceso al Palacio Apostólico. Tras una tensa espera, la Sala Clementina abría sus puertas para recibirlos y, siguiendo el protocolo, cada uno ocupaba su lugar, expectantes y emocionados, preguntándose si podrían ellos saludar personalmente al Papa. Pasadas las 10:15, el Papa León XIV era recibido con este canto agustiniano. Un encuentro cargado de emoción y simbolismo que ha reunido a seminaristas, formadores y familias llegadas desde la Archidiócesis de Toledo para celebrar 100 años de historia y de vocaciones. La presencia del seminario menor, cuyo titular es Santo Tomás de Villanueva, ha marcado el tono de una audiencia cercana, festiva y profundamente agradecida. El mensaje central que el Santo Padre quiso repetir varias veces era sobre la necesidad de vivir y discernir la vocación con mirada sobrenatural. En un ambiente cercano y paterno, el Papa explicó a los seminaristas que la vocación no se entiende con criterios humanos, sino con mirada sobrenatural. Les advirtió del riesgo de analizar la llamada de Dios únicamente desde parámetros de éxito, eficacia o reconocimiento social. León XIV subrayó que esa mirada sobrenatural se cultiva en la oración diaria, en el silencio y en el trato íntimo con Cristo. Animo a los jóvenes a aprender a leer cada acontecimiento como parte del plan providente de Dios. La expedición toledana ha estado encabezada por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerró Chávez, y el obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, quienes han acompañado a los jóvenes seminaristas en este momento histórico. El arzobispo ha subrayado que 100 años después el seminario menor sigue siendo semillero de esperanza para la Iglesia, evocando además el espíritu de su carta pastoral Ardiendo Iluminamos, en la que invita a ser cristianos que mantengan viva la llama de la fe para iluminar la realidad desde el Evangelio. Me quedo sobre todo con la experiencia de un encuentro con el Papa, con Pedro, que es siempre una gozada, una maravilla. Y ha estado el Papa súper cercano, cariñoso a todos los seminaristas y a sus familias, ¿no? Y luego el discurso ha sido para leerlo y meditarlo. Esa clave que ha dado el Papa de vivir a los seminaristas con un sentido sobrenatural de la vida, ¿no? Porque citaba lo de Chesterton: si uno no vive con esa vida sobrenatural, esa dimensión sobrenatural, lo que viene después no es lo natural, sino lo antinatural. Entonces, por eso es tan importante, decía el Papa, vivir en esa dimensión sobrenatural de la vida, ¿no? Y todos, ha habido, yo creo, como una especie de filén entre los seminaristas que estaban y el Papa, magnífico, y su familia. Yo creo que ha sido una experiencia, para mí me ha llenado de una gran alegría y un gozo, precisamente cuando cumple 100 años nuestro seminario menor de Santo Tomás de Villanueva, que también ha habido y han asistido, como sabéis, los del propedéutico, el grupo de seminaristas del propedéutico, también con su rector y con el que acompaña en el seminario mayor.
Uno de los momentos más entrañables de la audiencia ha sido la entrega de los obsequios al Papa por parte del Seminario Menor. Los jóvenes le han regalado un recuerdo conmemorativo del centenario, un cuadro de Santo Tomás de Villanueva, patrono de la institución, elaborado especialmente para esta efeméride, junto con un libro que recoge la historia viva del seminario a lo largo de estos 100 años. El Santo Padre ha recibido los presentes con gratitud y visible cercanía, deteniéndose a conversar con algunos de los seminaristas. Creo que el Papa ha estado muy afectuoso, se le han conquistado con ese canto que le han recibido con las palabras de San Agustín tan bonitas, belleza siempre antigua y siempre nueva que tarde te amé, y él se ha visto que se ha emocionado. Y luego el discurso que nos ha dirigido, pues un discurso muy centrado en lo que es la vocación, la centralidad del seguimiento del Señor en esa vocación, el compromiso eclesial. También ha subrayado la importancia de las familias, luego ha tenido ese gesto precioso que ha atravesado toda la sala, que era grande, estábamos en la sala Clementina, y ha saludado a las familias. Y ha tenido también unos gestos preciosos, pues con unos niños que había allí, familiares que estaban en situación especial, y entonces les ha saludado. Momento especial ha sido la presentación de un bebé natural de Talavera de la Reina, que lleva el mismo nombre que el pontífice. Sus padres, visiblemente emocionados, han querido que este momento coincidiera con la audiencia, en un guiño lleno de ternura que ha arrancado sonrisas entre los presentes. El Papa se ha detenido unos instantes con la familia, bendiciendo al pequeño y agradeciendo el gesto, en una escena que resumía perfectamente el carácter familiar y cercano de esta jornada. Los propios seminaristas han compartido su experiencia tras el encuentro, destacando la cercanía del Santo Padre y la oportunidad única de vivir este centenario en Roma. Un 1000 de 10. Sí. Hola Papa, ¿qué tal estás? Y ya está. ¿Y ya está? Un poco. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ver al Papa. ¿Sí? Sí. Que recé por mi padre, que está con la pierna y pues no ha podido venir, así que seguramente lo esté viendo. Así, el centenario del Seminario Menor de Toledo encuentra en esta audiencia su broche de oro. Una celebración que no solo mira al pasado, agradeciendo un siglo de historia bajo la protección de Santo Tomás de Villanueva, sino que proyecta el futuro con esperanza, como propone el señor arzobispo en su carta pastoral. En la sala Clementina, entre sonrisas, palabras de aliento y gestos de afecto, Toledo ha dejado una huella especial en el corazón del Papa y de todos los que han participado en esta jornada inolvidable. Del jueves 26 al lunes 2, una delegación de unas 175 personas, entre seminaristas, familias y allegados, peregrinó a Roma para renovar su fe y vivir un encuentro profundo con Jesucristo en el corazón de la Iglesia. Para los jóvenes de nuestro seminario menor, estos días de peregrinación han sido especialmente significativos, ya que coinciden con la celebración del centenario de esta institución diocesana, cuyo titular, Santo Tomás de Villanueva, religioso agustino, ocupa un lugar muy cercano al corazón del Papa León. 100 años después de su fundación, el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva ha peregrinado a Roma para encontrarse con el Papa León XIV en audiencia privada. La cita con el Santo Padre era el sábado a las 11 de la mañana, un acontecimiento muy esperado por todos. Por supuesto, era un momento que estábamos esperando pues desde hace muchísimo tiempo y ya ha llegado, parecía que no iba a llegar y aquí estamos ya, hemos llegado todos los seminaristas, los formadores, profesores, estamos esperando también a las familias que vendrán hoy también, así que bueno, pues ese momento que tanto hemos esperado y anhelado durante mucho tiempo y especialmente durante este curso, desde que inició el centenario, pues ha llegado y estamos aquí a los pies del apóstol San Pedro y visitaremos pues esta cuna de la cristiandad y sobre todo pues visitaremos al Santo Padre y tendremos esa audiencia con él tan esperada el sábado. Una celebración que se enmarca en el tiempo jubilar concedido por la Santa Sede hasta el próximo mes de junio. En su carta pastoral Ardiendo Iluminamos, el señor arzobispo de Toledo recuerda que un corazón encendido puede iluminar el camino de otros y anima a agradecer el pasado mirando al futuro con audacia misionera. Así llegaron este jueves los seminaristas del Menor a Roma. Ilusión y nervios, a partes iguales, en todos ellos. Muy nerviosos y con muchas ganas. Y encima, don Ramón todo el rato nos lo estaba recordando cada día, siempre que venía a clase, de griego, de latín, de cualquier cosa, siempre, tantos días. Y muy guay, está siendo muy guay, la verdad. A ver, nervios, yo sobre todo voy en el avión,
pero estos días anteriores yo no había muchos nervios, sobre todo en el avión, así o no. El titular del seminario menor, Agustino como León XIV, muy presente durante toda la peregrinación. No, la verdad que con nuestros formadores, rectores, etcétera, sabemos toda la historia y con don Ramón toda la historia está bien completa. Pero este año, a raíz de que nos enteramos que el Papa era Agustino el mismo día que salió elegido, pues la verdad que ya ha sido el culmen y ya la historia del Santo Padre, de la Orden y Santo Tomás de Villanueva la tenemos al día. Tenemos pensado, a ver si así puede ser, entregarle al Papa un cuadro con la imagen de Santo Tomás de Villanueva de nuestro seminario menor, esa imagen que regalaron un grupo de sacerdotes que habían estudiado en el seminario menor y que tenemos en la capilla y veneramos todos los días, en nuestra capilla mayor. Vamos a regalarle la imagen de Santo Tomás porque es el patrono del seminario y porque también él tiene una vinculación especial con este santo por ser agustino, porque él lo conoce bien. Sabemos que además en su propio pectoral lleva una reliquia de Santo Tomás de Villanueva, entre otros santos, y por eso creemos que es como un nexo entre el Santo Padre hoy, que es León XIV, y nuestro seminario menor. Muy pendientes de lo que les dijese el Papa, pero inevitablemente llegaba la gran pregunta: ¿qué le van a decir ellos? La verdad es que tampoco lo tenía muy bien pensado, pero un poco darle las gracias, ¿no?, al final por la labor que hace la Iglesia y por todo lo que nos aporta y por ser al final el pilar de toda la Iglesia y de todo lo que somos. Entonces, pues darle las gracias, yo creo, un poco. Tras reunirse aquí en la Plaza de San Pedro, su peregrinación continuaba este jueves hasta la iglesia de San Benito, lugar íntimamente ligado a los primeros pasos en la vocación del santo fundador, pues la tradición dice que esta fue la casa donde comenzó a madurar su vocación, marcada por el silencio, la oración y el deseo de autenticidad evangélica. Y en este lugar también tan simbólico de los inicios, ¿no?, el inicio de San Benito, que en esta zona pues él se encontró quizá un barrio un poco hostil en relación a ese querer vivir, ¿no?, la intimidad con el Señor. Hemos paseado por aquí y es verdad que hemos visto esta iglesia no tan bonita, pero también el ambiente, ¿no?, pues es verdad que a San Benito lo que le propició en su corazón fue salir para ir al encuentro del Señor, ¿no? Tras vivir la fe en el corazón de la cristiandad, estos jóvenes han regresado a casa con el alma llena, sabiendo que en cada paso de esta peregrinación han sido verdaderamente llevados sobre sus alas. La mañana del viernes 27 de febrero comenzaba aquí con la salida de los peregrinos en autobuses rumbo a la iglesia de Santa María de la Victoria. Entre una y otra basílica, siempre hay tiempo para hablar de la vocación. Cuando conocí a mi párroco, que por cierto no le conocía, me dijo: oye, ¿quieres ser monaguillo? Y hombre, en ese momento yo no tenía ni idea, ¿no? Porque yo hice la comunión también porque mucha gente también lo hace por tradición. Entonces hice la comunión porque mi familia quería, y ya después empecé a conocer a Jesús cuando iba de monaguillo, iba con mucha frecuencia. Y ya después, pues con la relación con mi párroco, que conocía a un cura de Toledo, un sacerdote, que conocía el seminario. En catequesis de comunión estábamos, nos tocaba hacer adoración al Santísimo, y estaba haciendo adoración al Santísimo, y pues sentí la llamada del Señor que me quería aquí, y además ya conocía a un seminarista que estaba aquí, que se llamaba Jeremías, y pues él es el que me ha estado ayudando en este camino, y aquí contento. Desde esa ciudad símbolo de la universalidad de la Iglesia, el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva ha celebrado su centenario mirando a sus raíces espirituales. Roma se ha convertido estos días en el escenario de una peregrinación que une historia y vocación. Santo Tomás de Villanueva, su titular, insistía en que el sacerdote debía predicar más con la vida que con las palabras y que la caridad era la primera credencial del ministerio. Decía que quien ha sido llamado está llamado también a transparentar a Cristo en su forma de vivir. Un mensaje que 100 años después de la fundación del seminario toledano sigue plenamente vigente. Desde aquí, la vocación se entiende como luz que se recibe para poder iluminar a otros. Pero el momento más esperado llegó en la capilla donde se venera a la Virgen como Salus Populi Romani, en la Basílica de Santa María la Mayor.
Allí, ante la mirada serena de María, los alumnos de segundo de bachillerato realizaron su consagración. Un gesto sencillo y profundo, cargado de simbolismo en esta peregrinación y en este año centenario. Rostros jóvenes, emoción contenida y la certeza de que la vocación se cultiva paso a paso. Estamos peregrinando a los pies de los apóstoles Pedro y Pablo, pero parece que la introducción a esta peregrinación no la quieren hacer ellos, sino que la quiere hacer la Virgen María, la madre de todos los cristianos, en este lugar especialísimo de devoción hacia ella desde antiguo. Frente al icono de la Virgen, los alumnos de segundo de bachillerato del Seminario Menor pronunciaron su consagración, como quien confía un secreto a su madre, poniendo su futuro en manos de María. En Santa María la Mayor fue bastante impresionante, no solo también por el sitio, sino también por ese sentido de que estamos bajo el manto de la Virgen, ¿no? Este seminario ha sido hogar de fe y semillero de vocaciones. Hoy estos jóvenes renuevan esa llama ante la Virgen, confiando así su futuro a Dios. La Fontana de Trevi fue otro de los escenarios clave dentro de esta jornada. Tenemos a 2 hijos en el Seminario Menor y nada, pues estamos aquí en la peregrinación y la verdad es que está siendo pues una maravilla, ¿no? Porque estamos aprovechando, es verdad que llegamos ayer súper tarde y hoy pues la verdad es que ha sido un día pues muy bendecido, ¿no? Una intensa jornada en la víspera de la audiencia con el Santo Padre, donde descubrir que Roma no era solo destino, era promesa cumplida en este año jubilar para el seminario. Varios padres de los seminaristas menores han estado participando en la peregrinación y dando testimonio de la experiencia de tener sus hijos en el seminario. Los padres reconocen que desde pequeños y gracias a las actividades vocacionales del seminario, sus hijos sintieron la llamada del Señor. Los seminaristas, en los años que están en el menor, van descubriendo su vocación y creciendo en todos los aspectos, y los padres que ya tienen hijos en el seminario aconsejan a otros padres de que, cuando surja la inquietud, les apoyen y les animen a dar el paso. Roma se convertía la pasada semana en hogar compartido. Padres, madres y hermanos caminaron junto a los seminaristas del Seminario Menor por las calles de la ciudad eterna, conscientes de que esta peregrinación formaba parte de algo más grande, una historia que comenzó hace 100 años y que sigue escribiéndose en cada vocación. Tenemos 4 hijos y somos de Camino Morisco de Cáceres. El mayor, Jesús, está en el Seminario Mayor de Toledo y está estudiando segundo de Filosofía. Luis, Manuel y José están en el menor y estudian respectivamente segundo de bachillerato, primero de bachillerato y tercero de la ESO. Así que bueno, somos extremeños de nacimiento, pero toledanos en lo que es la familia de la Iglesia, pues claro, nos llena mucho Toledo. Todos los años, bueno, pues se hace esta peregrinación de familias y este año de una forma tan especial, ¿no? Por el centenario aquí en Roma y el peso de la familia, ¿no? La familia que es, pues, es la cuna de la Iglesia, la primera Iglesia, ¿no? La Iglesia doméstica, que es donde se van forjando estas vocaciones y que necesitamos también de las familias, que nos acompañen, que bueno, pues que viva la fe también en familia y que pues que se viva así, ¿no? El seminario necesita de las familias. La audiencia del sábado con el Papa León XIV dejó imágenes imborrables. El Santo Padre se detuvo con especial cercanía ante los niños, saludó a numerosas familias y tomó en brazos al pequeño León, un bebé de Talavera, provocando sonrisas y emoción contenida. León es el 7º de nuestra casa y ha sido un embarazo muy difícil y muy ofrecido por la Iglesia y por el pontificado de León. Y su padre decidió que León era el mejor nombre para este niño que había sido tan ofrecido por la Iglesia y tan ofrecido por este pontificado del nuevo Papa León XIV. Se lo vais a contar, claro. Sí. Si no salen las palabras, esa es la intención. Familias de ayer y de hoy, pasado y presente, que se unen y actualizan ante la misma llamada.
¿Qué recuerdos tiene usted como madre del seminario menor cuando su hijo era seminarista? Eso es una maravilla, eso es la mejor experiencia que una madre puede tener. Es que no es por decirlo, es que es una familia de verdad. Yo todavía veo a gente de los padres que estuvieron con mi hijo y los recuerdo y los quiero como si fuesen de la familia. Yo los veo y no sé, me surge así. Sí, es verdad. Luego ya cuando pasan al mayor ya es otra cosa, pero en los domingos cuando salíamos de misa y nos juntábamos y hablábamos, es que era algo especial. Las familias presentes en cada paso han sido testigos de que la vocación no se entiende sin raíces. Nosotros en el seminario formamos una especie de gran familia. Colaboramos en todas las actividades que tenemos en el seminario, en la jornada de puertas abiertas, en la organización de los viajes. Digamos que somos, en esencia somos iguales, pero luego en el fondo nos asemejamos a lo que es el seminario, una gran familia. Allí nos sentimos muy acompañados, compartimos nuestras dificultades con otras familias que ya han pasado porque llevan más años que nosotros en el seminario y pues todo eso ayuda. La verdad es que también nos hace ver cómo los padres somos al final un instrumento de Dios. Nuestros hijos han sido un regalo que nos ha dado Dios, un don, y que ellos hayan sentido esta llamada pues es un regalo para ellos y un regalo para todos nosotros que nos hace crecer también como padres, como hermanos, como familia. Una afirmación que conecta con la carta pastoral Ardiendo Iluminamos, en la que el señor arzobispo de Toledo subraya que la vocación nace y se fortalece en el calor del hogar, primera escuela de la fe. El seminario realmente es una familia y el seminario no será verdaderamente una familia ni será un semillero de vocaciones si no tiene el apoyo, la acogida y sobre todo esa cercanía de todas las familias. Y aquí se ha visto, por ejemplo, ¿no? Las familias quieren a sus seminaristas, quieren a sus hijos seminaristas, a sus hermanos, y eso ha sido una gozada. De hecho, el Papa ha hecho 2 o 3 veces, menciona eso, lo que bendigo que estéis toda la familia, lo que me gusta que acompañen las familias a los seminaristas, porque realmente una vocación es verdad que la da Dios, pero el ámbito donde se desarrolla es en el ámbito de la familia. Como una gran familia y haciendo las veces de hermanos mayores, los seminaristas del primer curso de propedéutico del Seminario Mayor también les han acompañado, confirmando la certeza de que el Seminario Menor no sustituye a la familia, sino que la ensancha. El 27 de febrero se ha convertido en una fecha muy significativa para la OAC. Es verdad que la Hermandad Obrera pues, tiene una presencia muy constante y puntualmente nos va recordando el trabajo digno y nos va recordando distintos aspectos de la vida laboral que merecen consideración y que merece una mirada cristiana, pero el 27 de febrero es una fecha especial para ellos, para hablar de por qué esta conmemoración anual y para ponerle rostro a todos los esfuerzos por el mundo del trabajo. Tenemos al responsable de la Hermandad Obrera aquí en la diócesis de Toledo, que no es otro que José Martín Alguacil. José, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por dedicarnos un hueco, Pepe. Nada, a vosotros por invitarme. ¿Por qué el 27 de febrero como fecha, como conmemoración? Bueno, porque el 27 de febrero de 1964 murió Guillermo Rovirosa, que es el primer militante de la OAC y promotor de la OAC también. Y un 27 de febrero, pero ya de 1984, muere don Tomás Malagón, que fue el conciliario de la OAC que junto con Rovirosa dieron cuerpo a la OAC en la década de los años 50, aunque su origen es anterior, y se continúa hasta el día de hoy. Por eso recordamos esas dos figuras. La providencia quiso que murieran el mismo día, ¿no? El mismo día, sí, por eso, 20 años después uno del otro. Con una diferencia de 20 años y por eso, bueno, pues el 27 de febrero es una... Al principio yo recuerdo que reivindicábamos sobre todo la figura de Rovirosa, sobre todo a partir de que en el 2003 se inicia el proceso de beatificación en la archidiócesis de Madrid. Pero se vio claramente que era muy oportuno celebrar conjuntas esas dos. Hay gente que ha dicho que eran una sola alma en dos cuerpos, sí. De tal forma de esa unión que tuvieron ellos para entender la necesidad de cumplir el mandato que le había dado la Iglesia a la OAC de evangelizar el mundo obrero del trabajo.
Es verdad que hay un proceso que ahora tratáis de compaginar con él, pero primero se abrió el proceso de Rovirosa y seguro que hay algunos que han encontrado en las entradas de los templos esas hojas volanderas del proceso de beatificación de Guillermo Rovirosa. Vamos a hablar primero de Rovirosa, probablemente no tan conocido como debiera. ¿Quién es Guillermo Rovirosa? Pues Rovirosa era un entusiasta de Dios. Él cuando decían que yo en mi tarjeta de visita no quiero poner que soy ingeniero industrial, yo soy un entusiasta, que creo que es algo así traducido, es un conmigo Dios o consigo Dios. Bueno, pues este hombre es un catalán, nacido en Vilanova de la Geltrú, en una familia acomodada, católica, un practicante, que a pocos meses de nacer su madre queda inválida, paralítica, y queda huérfano de padre con 9 años de edad. Él habla en una especie de biografía que hace él, una autobiografía en el capítulo 5 de un libro que se llama Judas, el Judas de Queriot, Iscariote, porque se comprende como un Judas también, que él había vivido una fe muy piadosa al pie de la cama de su madre, y llegó un momento con 18 años muere su madre. Y dice, no entiendo cómo ese eslogan de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos puede ser cuando mi madre... Sí. Bueno, y le hace caer en el ateísmo. Dice que eso es un tinglado y abandona la fe. Después de un proceso laboral que le lleva a vivir a París, escucha en un templo al cardenal Verdier decir que el verdadero cristiano es el que conoce bien la teoría y la práctica de Cristo. Y él dice, bueno, ¿y yo qué conozco? Porque desde ese tiempo, desde que él abandona la fe hasta esa... Sí. Él ha estado indagando en la teosofía, en el espiritismo, en otras... Porque estaba obsesionado por la verdad. Y él dice que era porque su padre le había inculcado el amor a la verdad, que sobre todo había que... Sí. Y luego, claro, su espíritu científico le hacía entender que había que buscar la verdad en la ciencia y en la razón. Y él se interroga, ¿cómo puedo yo haber dejado a Cristo si no lo conozco? Y, como comentábamos antes de entrar en el programa, vuelve a España y allí hace unos ejercicios espirituales que yo me asombro cuando lo leo, de 3 meses, en las cercanías del Escorial, si no es dentro del Escorial, y un fraile de allí, previo él comenta también que él compró una biografía de Jesús, una vida de Jesús, de François Mauriac, un católico francés. Dice que le entusiasmó. Estaba todavía en el descubrimiento del Jesús de Nazaret, pero para él eso de que Jesús fuera Dios no lo acababa de entender. Vamos, de hacerlo vida en su persona. Y este fraile le recomienda que lea las confesiones de San Agustín, y que las rumie, y poco a poco fue entrando. Y él dice, ya con 30 y tantos años, dice, hice mi primera segunda comunión. O sea, tiene un proceso de conversión. Pues él dice, yo soy un converso. He abandonado la fe, he rechazado a Jesucristo y a su iglesia, pero vuelve a entrar en ese tema. Es increíble cuando él narra pues esos 2 o 3 meses allí en la abadía del Escorial, misa por la mañana, prácticamente el padre Fariña y el matrimonio allí todas las mañanas, y casi con entrevistas diarias o cada 2 días con el padre Fariña y mucha lectura. Es sorprendente todo aquel proceso. Él habla de su conversión a Jesucristo y luego él lo separa de su conversión al mundo obrero y al mundo de los pobres, ¿no? Como si fuese un segundo paso. Sí, bueno, es muy difícil separarlo. No hay seguimiento de Jesucristo, cierto, si no hay una acción por los pobres y por vivir en pobreza también. Se da una circunstancia, es que él, después de esa estancia en el Escorial, se incorpora otra vez al trabajo en una nueva empresa, sucursal de una empresa catalana, Rifanglada, que había en Madrid, y entra como técnico, que era ingeniero industrial. Claro, estamos hablando de los años 30. Viene la guerra civil y a él le pillan en el Madrid republicano. Este hombre tenía que tener tal prestigio y tal autoridad moral entre la gente de la fábrica que le nombran presidente del comité obrero de la fábrica. Y él acepta.
a la vez que compagina con eucaristías clandestinas en un sótano en los bajos. Cuando él habla que tuvieron que trasladarse de residencia porque estaban en zonas donde había bombardeos. Su casa estaba en el frente. Casi en el frente, sí. Y tienen que meterse en el interior de Madrid en un... Y en el sótano se conoce las obras del Instituto Social Obrero. De los jesuitas. De los jesuitas. Y el fomento social, pero también había conocido el pensamiento católico social de Herrera Oria. Entonces él empieza pero eso no le satisface. Acaba la guerra y como había sido presidente del Comité Obrero, va a la cárcel, ahí va a juicio y le condenan a prisión. Creo que son 9 años de cárcel o 6 años de cárcel. Solo cumple 2 porque a los 2 meses sale a régimen abierto. Y vuelve a trabajar porque el director de esa empresa donde él estaba y había sido presidente del Comité Obrero se convierte en su avalista. Es el que permite que en ese juicio, esa revisión de juicio, pase a... Cuando cumple esa estancia, que puede ser más o menos entre el régimen abierto y los 2 años de primera condena, sale de la cárcel. Y en la cárcel conoce a muchos dirigentes obreros, o al menos gente republicana que ha militado en opciones de izquierdas, para entendernos. Muchos de ellos, él habla de gente de una vida honrada, con un espíritu de solidaridad, un espíritu de una ansia por reclamar justicia, y yo creo que también eso le marcó. Entonces esa confluencia entre esa experiencia con la realidad del mundo del trabajo o la clase obrera que había sido vencida en la guerra y lo que él había leído de sociología o de pensamiento social católico no le convencían. Dice, esto es una fe muy aburguesada, decía él. Decía, se ha robado a Cristo a la clase obrera y hay que devolverle a Cristo a la clase obrera. Y entra en la Acción Católica de Madrid. Eso unido al trasfondo, hemos pasado por encima de que él sale de sus ejercicios espirituales en el Escorial convencido de que Dios le llamaba a la pobreza, sale como un verdadero asceta ya de allí. Él y su mujer abrazando la pobreza y la humildad como camino de seguimiento, que es algo que caracterizará a Rovirosa el resto de su vida. Hay una trilogía en su espiritualidad que es pobreza, humildad y sacrificio. Esa trilogía está y impregna todo el pensamiento que luego desarrolla en la UAD. Igualmente la idea del mandamiento nuevo, el cuerpo místico de Cristo y el reino de Dios. Y él dice, si nos creemos de verdad y hacemos vida al mandamiento nuevo, no hay otra que la comunión de bienes. Si nos creemos el cuerpo místico, que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, de ahí se deriva la comunión de vida. Y si nos creemos que nuestra misión es ir implantando aquí en la tierra el reino de Dios que luego tiene su culmen en el cielo, no cabe otra que la comunión de acción. Y eso solo se puede hacer con esas 3. La pobreza con la humildad. Y él vive pobremente. A todo esto, Rovirosa, con una vida muy humilde y muy entregado a su tarea profesional y muy entregado a Acción Católica, que abraza en aquel momento. Mientras tanto, la Conferencia de Metropolitanos, con Pley Deniel, el arzobispo de Toledo, el cardenal de Toledo, al frente, después de restañar las diócesis, el segundo paso fue restañar un poco la Acción Católica después de la guerra. Quedaban ahí asuntos pendientes como lo que llaman textualmente la desafección de la clase obrera y para hincarle el diente elaboran un plan y entonces cuentan con Rovirosa. Sí, porque Rovirosa ya formaba parte de la vocalía del Consejo de Hombres de Acción Católica de Madrid. Ya había gérmenes de secretariados obreros y entonces era, creo, don Santiago Corral, que era entonces presidente de la Acción Católica, o de Madrid al menos, piensa que Rovirosa puede ser la persona idónea para desarrollar eso. Pley Deniel dicta las normas de la especialización de la Acción Católica, porque hay también un pensamiento de Pío XII que dice hay que intentar volver a que la fe vuelva a ser lo común en la clase obrera española. Y piensan que Rovirosa puede llevar a cabo esa tarea y se lo toma tan en serio que es extraordinario, porque eso se le encarga a primeros del 46. A mediados de ese año ya está la primera Semana Nacional y pone en marcha ya lo que es la OAD, el germen de la OAD, y en noviembre empieza a salir ya la primera publicación de la OAD, que es el Tú. El Tú, sí.
que era también eso tenía mucho interés por parte de la Iglesia en España, ¿no? Una publicación obrera. Sí. O sea, todo lo demás también, las semanas y todo lo demás, pero sobre todo una publicación obrera. Quiero decir que en esto que Rovirosa es el primer militante y promotor de la UAC porque es así. Él no ocupó nunca un cargo de dirección, de presidencia, pero él sí que fue el que la jerarquía española le encargó que pusiera en marcha la rama obrera de la OAC. Los obreros de Acción Católica, que luego fue... Eso iba a decir, al principio se llama OAC, OAC. Los obreros de Acción Católica. ¿Y a partir de qué año, a partir de cuándo empieza a ser HOAC, OAC? Pues es que también en los textos a veces que se utilizan las dos terminologías, pero yo creo que se asienta más a partir de que en el año 53 Rovirosa llama a don Tomás Malagón para que sea consiliario de la UAC, para sustituir a don Eugenio Merino. Y ya don Tomás Malagón había fundado en Ciudad Real la Hermandad de Ferroviarios. Y entonces yo creo que también ahí sí que puede ser que haya una... Aparte de que, bueno, en Rovirosa la idea de fraternidad estaba clarísima, ¿no? No se trataba de un organismo que fuera para recibir prebendas, que la gente acudiera, si me apunto a esto voy a tener un enchufe para tal otra cosa, voy a obtener tal beneficio en un economato de consumo, no. Él decía para ser militantes, pero que se autocomprenden como hermanos todos, hijos del mismo padre. También en el 49, el Play Daniel, en aquella asamblea de metropolitanos, cuando habla de todos los temas de Acción Católica, incluido el tema obrero, habla un poco de la importancia de los consiliarios, ¿no? Que él entendía que era un poco la polea de transmisión que había entre, bueno, pues el episcopado y todos aquellos militantes de Acción Católica. El primer consiliario fue don Eugenio, ¿verdad? Don Eugenio Merino. Que estuvo muy poco tiempo. 3 años, es que cuando entra como consiliario es un hombre muy mayor, leonés, casi ciego. Y Rovirosa dice, bueno, pues es que por la voluntad de Dios, pues, sí. Y muchas veces luego decía, si es que la mística de la UAC en gran parte se debe a don Eugenio Merino. Sí. Un bendito, ¿no? La diócesis de León desde hace como 8 o 10 años también conmemora la muerte de don Eugenio Merino en el mes de abril. Y después, segundo consiliario, aparece don Tomás Malagón, que es un personaje muy relevante también. Sí, don Tomás Malagón. Un canónigo. Era canónigo por oposición. Canónigo por oposición. Era un hombre que estaba siempre en la prensa local de Ciudad Real. Era natural de Valenzuela de Calatrava y se le llamaba para dar pregones en las fiestas patronales. Por ejemplo, él va a Villanueva de los Infantes para hablar de Santo Tomás de Villanueva, en un tiempo en el que Rovirosa ya le ha dicho, don Tomás, que quiero contar con VR, su reverencia. se carteaban así. Sí. Y él dice, no puedo estar hablando del Santo Tomás de Villanueva y no aceptar este ofrecimiento de un hombre que hubiera hecho una carrera eclesiástica y académica fabulosa, porque toda la gente lo dice. Ocupó en las postrimerías de su vida el Instituto Social de Ciencias Religiosas. Fue el que dio una vuelta al movimiento de Acción Católica de mujeres. Dio también una vuelta a la Frater, creó el equipo escuela, hizo cantidad de cosas en orden a la educación. Era un cerebro. Pero él a su vez había tenido otra experiencia de realidad obrera fuerte. Con la guerra civil, Ciudad Real queda en el bando republicano. Y es reclutado a filas. Y él estuvo en transmisiones en el frente de las Alpujarras. Y él cuenta que en un bombardeo él lo debió de pasar tan mal que dijo, había tenido para hacerse ya unos inicios en el seminario, que quería dedicar su vida a Cristo y dedicarse a la clase trabajadora, que era con los que él había convivido en el frente, ¿no? Y ese dice a Rovirosa que no puede negarse, claro, dejando toda una carrera ahí aparcada. Y por eso, para los militantes de la UAC, fíjate que somos irreverentes, y en cambio todavía muchos decimos don Tomás Malagón. Don Tomás Malagón porque era muy tímido, pero un hombre que ayudó, y además fue el hombre que ayudó después de la crisis de la Acción Católica, a reflotar y a reconstruir la UAC.
él le dio el entramado, ¿no? Cuando uno lee un poco la aportación de Tomás Malagón, hombre, es verdad que la Providencia puso ahí como a dos titanes, ¿no? A Rovirosa y a Malagón, pero Malagón le dio estructura, Sí. ¿no? A todo el pensamiento de Rovirosa. Claro. Nos hemos quedado en que se salió el tú. El tú recibe muchas denuncias, muchas presiones por parte del régimen de entonces, de la forma que se ve obligado a suspenderse. Se podía publicar a condición de que pasara censura gubernamental. Y Rovirosa y los fascistas dijeron que de eso nada. Y entonces se dejó de publicar. Entonces dejó de renunciar a la tarea y dijo, no, bueno, vamos a buscar otra forma. Y se puso a elaborar el plan CICRI. Es decir, hemos hecho una OAZ desde el 46 hasta el 51, muy de activistas, muy de gente que se ponía en las esquinas a vocear el tú, tal, algo que fundamentara una formación teológica eminentemente cristiana y obrera a los obreros, ¿no? Y desde ese año hasta el 53, 54, es cuando con Malagón empiezan a partir del 54 elaboran el plan CICRI. En el 57, las presiones sobre Rovirosa son tan fuertes que le destituyen de todo cargo en la OA y le prohíben hacer publicidad, para entendernos, hacer difusión pública de la OA. Él lo acepta como era un hombre que aceptaba los mandatos de la jerarquía y se va a Montserrat. Ahí se recluye y ahí es donde empieza sobre todo la gran producción de escritos y de teoría que él hace, y seguía manteniendo relaciones con los fascistas a través de correspondencia. Y Malagón es el que está en ese tiempo, desde que falta Rovirosa, como el que tira, por supuesto, es un momento laical, pero él era el que seguía manteniendo la esencia de la OA, hasta que también con la crisis de la Acción Católica es destituido como conciliario de la OA, con la dimisión de todos los presidentes diocesanos de los movimientos de la Acción Católica y el cese de los conciliarios, lo que se llama la crisis de la Acción Católica en el año 68. De manera que la Iglesia le pidió a Rovirosa que pusiese en marcha algo, ¿no? Porque parecía la persona indicada, y cuando hubo presiones, pues también la Iglesia le pidió a Rovirosa que se apartara. Sí, son conocidas las disputas entre el ministro de Franco Solís, que era ministro de Trabajo, y el cardenal Pradiniel, porque el ministro iba y le decía al cardenal Pradiniel, ¿qué hace usted con los cristianos de la OAS que están...? Y don Enrique decía, no me toque usted a mis obreros de la OAS, Pero luego llamaba a Rovirosa o a los dirigentes y decía, pero ¿qué me hacéis? ¿Qué me estáis haciendo? Que me ponéis en un apuro. Y entonces, pues, fue ahí. Claro, yo recuerdo un acto que hicimos en Toledo sobre esto, y vino don Jaime Corominas, que conoció a Rovirosa. Conoció a Rovirosa. Y seminarista. Y él dijo entonces, bueno, no nos tiene que extrañar que hubiera sufrido también el abandono por parte de la jerarquía, las denuncias por parte porque eso le ha pasado a muchos santos. Y no sé si ya entonces o al poco tiempo fue cuando se inició el proceso de beatificación. O sea, la misma Iglesia reconoce en este hombre que en un momento dado le dice que sea parte de su actividad apostólica, que tiene potencialidades para ser declarado beato. Ahora estamos en un proceso, estamos esperando inminentemente que sea declarado venerable. Venerable. Luego el último tramo de su vida, pues muy entregado a lo que la Iglesia le pidiera en cada momento, y sobre todo entregado a la escritura, a la literatura. Sí. Fundó la editorial, ¿no? Que también marca un poco el estilo de la OAC con vuestras publicaciones, ¿no? Con vuestro estilo bibliográfico de publicaciones. Y él funda la editorial XYZ. Bueno, eso surge porque en un momento dado, claro, la crisis de la Acción Católica estaba a punto de estallar, y hubo oacistas que dijeron, vamos a crear un algo por si esto los obispos nos dan el zorrojazo. Y crearon la CIS. ¿Con quién contaron? Pues con Rovirosa. Fueron a hablar con Rovirosa a Montserrat, le pidieron que colaboración, y él dijeron, bueno, vale, sabía mi situación, porque claro, no hemos comentado que en el 57, o sí, le dicen que se vaya, y a los pocos meses le atropella un tranvía, pierde una pierna, y entonces va con una pata de palo, como si fuera un pirata el hombre. Y además tenía problemas de salud y estaba en Montserrat, pero él no se negó a seguir colaborando. Y escribió una pieza muy pequeña que es ¿De quién es la empresa? Y es el primer título de esa editorial CIX.
Y en CIS había gente de la OAD y luego continuó gente que en su día creó el movimiento cultural cristiano, que es un movimiento parecido o acción cultural cristiana. Julián Gómez del Castillo, movimiento cultural cristiana, Luis Capilla, asociación acción cultural cristiana. Pero lo que es la OAD como un movimiento apostólico exclusivamente evangelizador, no es un sindicato, no es un partido, no es una cofradía, es un movimiento especializado de acción católica para la pastoral obrera. Todavía hoy publicaciones de calidad, ¿no? Tenéis vuestro boletín, el boletín con mucha calidad, por otra parte. Noticias Obreras, Noticias es una revista Obreras, mensual. probablemente técnico, o sea, técnico me refiero aplicado al mundo laboral, con todo, pero con muy buena calidad, y tenéis vuestra propia editorial, ¿no? La Sí, editorialita tenemos editorial que viene a sacar un par de títulos al año. Tenemos la revista Tú, la revista Tú, que es mucho más sencillita. Luego tenemos una colección Cuadernos Rovirosa, estamos sacando periódicamente textos de Rovirosa, aparte de haber publicado las obras completas, cuadernillos muy sencillitos, todos luego con un material para el trabajo en grupos, las hojas de beatificación y, por ejemplo, para el Día de la OAD o las campañas que hacemos, pues también sacamos publicaciones. Sí. Para nosotros la formación es muy importante, no formación académica, sino la formación que sea capaz de unir fe y vida. Integral. Dentro de que no se conoce demasiado a Rovirosa, mucho menos, y yo era el primero que tampoco sabía de lo bien que escribía Rovirosa. Sí. Siempre me da la impresión que era un hombre de acción, ¿no? Con esa ropa de obrero y un hombre de acción, y sin embargo un hombre muy leído, con una formación bastante buena para el estándar de la época, ¿no? En lo que sería hoy ciencias religiosas. Él había estudiado a la salida del trabajo, lo dice él personalmente en esas breves memorias que hace de su vida, habla de que estuvo compaginando un tiempo salir del trabajo tarde y estudiar por la noche ciencias religiosas, un hombre con buena formación, muy leído y con buenos escritos que vosotros tenéis por ahí, ¿no? Que se puede acercar uno a ellos. Bueno, pues dejamos ahí, Pepe, la invitación para que la gente se acerque a la figura de los dos, que la gente se acerque a la OAC, ¿no? A vuestra página web, a vuestras publicaciones, que sepa más de vosotros y, hombre, pues que seguís prestando un servicio, ¿no? A la Iglesia. Es el encargo que tenemos. A nosotros se nos pidió en su día que nos encargáramos de la evangelización de un sector de la población, que es el mundo del trabajo, el mundo de la clase obrera, y en eso estamos. Una clase obrera que es distinta, que no es la de los años 50 ni 40, afortunadamente, aunque en muchas cosas puede ser que estemos así, porque ya la concepción del trabajo es distinta, pero la razón última es esa: anunciar a Jesucristo, hacer presente a Jesucristo dentro de la clase obrera, tender puentes entre el mundo del trabajo y la Iglesia, llevar las preocupaciones del mundo del trabajo a la Iglesia y que la Iglesia se haga presente también en el mundo del trabajo. Hay mucho dentro del mundo obrero, incluso dentro de sus organizaciones, que es plenamente humano. Y el Vaticano II decía que todo aquello que es plenamente humano es cristiano. Con la encarnación de Jesús, el mayor proyecto de humanización que tenemos es seguirle a Él. Y nosotros lo ofrecemos a la clase trabajadora, a nuestros compañeros de trabajo o de jubilación, a los compañeros de las asociaciones de vecinos, de padres, en las asociaciones culturales y recreativas, en el sindicato. De primera no le decimos a nadie, ¿tú conoces a Jesucristo? Porque hay que tener una pedagogía. Pero sí, en toda nuestra acción está orientada a que, eso que comentaba antes, de poner en práctica el mandamiento nuevo, vivir el cuerpo místico de Cristo, que no se encierra solo en la Iglesia, y poner en práctica, intentar implantar en la medida de lo posible semillas del reino de Dios en nuestra sociedad y dentro de la clase obrera, lo hagamos posible. Pues para otro día dejamos, Pepe, el poder hablar de la OAC, todas sus aportaciones. La OAC aquí en Toledo, ¿no? Que tú eres historia viva, un poco de lo que ha sido la OAC aquí en esta iglesia local y las fases por las que ha pasado. Para otro día dejamos hablar el método de la encuesta, que es algo con lo que probablemente no estemos demasiado familiarizados la mayoría. La terminología es muy peculiar. Sí, sobre todo porque lo hemos dejado en que la crisis de la acción católica, pero afortunadamente la crisis se supera. Sí, a eso me refiero. Y desde el año 1981 hasta aquí hay una consolidación de toda la acción católica única en dos especialidades, la general y la especializada. Pues otro día hablamos de tu testimonio, Pepe, desde que conociste los jóvenes de obreros católicos, ¿no? No, empecé en la JEC. ¿En la JEC? Empecé en la JEC con José Antonio Sánchez Valdemoro. Con el difunto Sánchez Valdemoro. Mi querido amigo.
de feliz que memoria. en paz descanse. Para otro día, Pepe. Muchísimas gracias por tu entrega y por dedicarnos tiempo. Muchas gracias, Pepe. A vosotros por acogerme. La parroquia de Moedas de la Jara ha organizado unas jornadas mariológicas con motivo de la preparación a la coronación canónica de la Virgen del Prado, patrona y alcaldesa perpetua de esta localidad jareña. La coronación de la patrona local está programada para el próximo 2 de mayo, un acontecimiento especial que está siendo precedido por una misión, una visita de la Virgen a las casas del pueblo, desde diciembre del año pasado hasta marzo de este año, además de estas jornadas mariológicas. Esta imagen es mucho más que eso para los vecinos de Moedas de la Jara. Madre y refugio, guía de todo un pueblo que el próximo mes de mayo disfrutará al verla coronada canónicamente. Mientras tanto, la parroquia se prepara con distintos actos, como las jornadas mariológicas, que comienzan mañana. El viernes día 6, 2 ponencias, María y los Santos, que será don Rubén Zamora quien exponga este tema, María y la Sagrada Escritura, que será don Juan Félix Gallego Risco, profesor de Sagrada Escritura, luego la celebración de la misa y Via Crucis. En la mañana del sábado a las 10:30 será la tercera conferencia sobre María en el calendario litúrgico y a las 12 María, Madre de la Iglesia, es el tema de la última de las charlas que precederá a la Santa Misa. Después de comer, para concluir, una mesa redonda sobre la familia. Se va a dividir los matrimonios jóvenes por un lado, los matrimonios más mayores, sobre todo abuelos, pues serán como 2 mesas distintas sobre temas de la familia. Todo un acontecimiento, el de la coronación, que no se improvisa, y desde el mes de diciembre la imagen de la Virgen peregrina y visita todas las casas de Moedas de la Jara. Es sorprendente cómo cada casa es distinta, y entonces no hay ninguna casa igual en el pueblo, y entonces de repente la espontaneidad de cada familia pues lo demuestra también en la acogida de la Virgen, ¿no? No solamente en el decoro, sino también, por ejemplo, pues si alguien sabe tocar la guitarra, saca la guitarra, canta a la Virgen. Una niña el otro día pues había hecho una canción a la Virgen, con 6 años, ¿no? Entonces, bueno, cada familia la acoge de esa manera sencilla, pues acoge en su casa, y como dicen las hermanas, esta ahora es la ermita de la Virgen. Tras las jornadas mariológicas de este fin de semana, un tiempo jubilar, concedido así por la Santa Sede desde el 15 de marzo al 28 de junio, donde la patrona de Moedas permanecerá en la parroquia para acoger a todos los peregrinos que acudan a su protección y auxilio. La Unión Eucarística Reparadora de la Archidiócesis celebra un año más la fundación de las Marías de los Sagrarios y los Discípulos de San Juan, 2 obras instituidas por San Manuel González, obispo de los Sagrarios Abandonados, el 4 de marzo del año 1910. Esta celebración, este año en la parroquia de Navarmosa, ha sido una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía en la vida de la Iglesia y para renovar el compromiso con la misión de la UNER de promover la adoración y la reparación eucarística en nuestra iglesia local. El 4 de marzo es una fecha destacada en el calendario de los miembros de la UNER. Es el día en que San Manuel González fundó las Marías de los Sagrarios Calvarios en Huelva, el día 4 de marzo del año 1910, después del primer viernes, donde las Marías pues fueron a comulgar, esas primeras mujeres que tanto habían dado limosnas a los pobres de Huelva y a los obreros de aquella ciudad. San Manuel les dijo: os pido hoy una limosna de cariño para el más pobre de los pobres, que es Jesús sacramentado, ¿no? Y os vais a convertir vosotras en las Marías de los Sagrarios Calvarios, donde Jesús sufre la mayor de las injusticias, que es estar solo y abandonado. Hoy han celebrado este efeméride en la parroquia de Navahermosa, donde a las 6 ha sido la hora santa con textos de San Manuel González y después la Santa Misa con las reliquias del obispo de los Sagrarios Abandonados. Este movimiento eucarístico está presente en 20 parroquias de nuestra archidiócesis e invitan a promover el culto a la Eucaristía en distintas ramas que forman una misma familia para ser testigos de Jesucristo en medio de la sociedad.
Entre ellos muchos sacerdotes, seminaristas y religiosas, especialmente de vida contemplativa. Este movimiento pues, forma parte de lo que es el apostolado seglar de la diócesis, aunque vuelvo a repetir, hay sacerdotes, seminaristas y monjas de clausura. Además, en las parroquias hay grupos de Marías con una reunión al mes o de manera personal, ¿no? En toda la diócesis se organizan a lo largo del curso pues, diferentes actividades, entre ellas la más gorda, la que vamos a tener dentro de un mes, que es la peregrinación diocesana de la UNER de Toledo a Málaga. Tras las huellas de San Manuel González es el lema de la peregrinación que les llevará hasta Málaga y Ronda del 10 al 12 de abril. El enmarcado de cuadros es tanto una cuestión de estética como de preservación. Un marco adecuado no solo protege la obra de arte, sino que también puede transformar la percepción del espectador, realzando o suavizando ciertos aspectos de la pintura. En un mundo donde el arte continúa siendo una expresión vital de nuestra humanidad, el enmarcado sigue siendo una herramienta esencial para preservar y presentar estas expresiones. Como el resto de las piezas que serán puestas en valor en el contexto de la exposición del centenario, los marcos de las pinturas y obras de arte también están siendo sometidos a procesos de restauración y conservación en la Catedral Primada. Todo cuenta a la hora de poner a punto una obra de arte, y si hablamos de los marcos, también cuentan y mucho, porque tienen una función expresa, la de enmarcar, y una más desconocida. Pues una de las razones principales que tienen los marcos es la de proteger la obra. Esto es algo que no se suele tener en cuenta, pero de golpes o cuando se tienen que trasladar o lo que sea, además de guarnecer, embellecer, es también proteger. Estos marcos sobre los que se está actuando en este momento corresponden a los lienzos ubicados en el oratorio de la Capilla de la Virgen del Sagrario. Datan del siglo XVII, son originales y necesitan de unas labores que pasan por la reintegración y consolidación de las pinturas, eliminación de repintes, fundamentalmente purpurinas y barnices. Realmente la conservación de los marcos es bastante buena. Entonces, aparte, sí que se ha sentado el oro puntualmente, pero la mayoría es limpieza de suciedad de barnices y depósitos que tienen sobre el oro, y es verdad que puntualmente sí que también se ha reintegrado el volumen. La intervención se completa con un repaso general a los ingletes y cajas para cerciorarse de su perfecto estado de cara a realizar su función, enmarcar la obra de arte, protegerla y contribuir a su exhibición perfecta. El galardonado para la edición de este año con el Premio Mundo Negro a la Fraternidad que otorgan los misioneros combonianos ha sido el nefrólogo centroafricano Cedric Gwanepone, una de las voces más autorizadas sobre la situación sociosanitaria en este país. El doctor Cedric es responsable de Mamati Fatima, un proyecto que inició en su país hace ya 6 años, después de una guerra civil, tras la que vio la necesidad de construir un complejo médico con otros médicos jóvenes formados en el extranjero que quisieron regresar a su país para reconstruirlo. Lo que para muchos países es un reto, la fuga de cerebros, en los países africanos es un auténtico desgarro. Talentos formados que deciden quedarse en aquellos países donde les ofrecen mejores condiciones económicas, proyectos de desarrollo personal y académico, en definitiva, una vida mejor. No es el caso del doctor Cedric Gwanepone, que tras formarse en Francia optó por volver a su país, a su patria, a su casa. Voilà, ma première motivation pour rentrer au pays après la formation, c'est de pouvoir contribuer à changer la situation locale. Parce que la situation dans mon pays... Mi primera motivación para regresar a la República Centroafricana después de mi formación es que yo quería cambiar la situación local. En mi país en aquel momento no había ningún nefrólogo, no había ningún centro de diálisis. Y yo sabía que si volvía podía aportar mucho y salvar vidas. El que ha sido hasta hace unos años el primer y único nefrólogo de República Centroafricana decidió volver y seguir trabajando como siempre lo había hecho e implicar a más profesionales para la puesta en marcha de un mini sistema de atención sanitaria impulsado por Monseñor Jesús Ruiz.
yo le propuse al doctor, mira, mi gente nunca ha visto un doctor, de verdad. Entonces, veniros aquí a la selva, donde yo estoy, con los pigmeos, con las zonas, y intentar de aliviar. No digo de curar porque es difícil de curar en 4 días, ¿no? Pero de aliviar el dolor de esta gente, ¿no? Y así llevamos ya 11 clínicas, ahora tenemos otras 4 programadas para este año, 11 clínicas donde 12, 14, 16 doctores de la capital vienen. A través de estas clínicas móviles, un grupo de sanitarios atiende a poblaciones que en muchas ocasiones son visitadas por un médico por primera vez. Es un primer paso para cumplir un sueño. Sueñan con una sanidad distinta para su pueblo. En estos momentos la sanidad en Centroáfrica no existe, prácticamente el Estado invierte 7 euros al año por persona. Aquí en España tenemos 2.500, 2.300 por persona, allá son 7 euros, ¿no? Entonces, el ejemplo del doctor pues es crear una sanidad para el pueblo desde bueno, pues un cierto profesionalismo. A través de la asociación Nuestra Señora de Fátima para el Desarrollo se ha puesto en marcha esta iniciativa, que responde al compromiso de los misioneros combonianos con la población local y que es también el compromiso de muchos cristianos locales, como el doctor Cédric. Moi, je pense que ma foi a été le fondement de mon choix et du choix de... El primer fundamento que me motiva es el fundamento de la fe. Si yo he elegido la profesión médica es por esto precisamente. Ya desde pequeño pues estaba en la iglesia, nuestra parroquia, Nuestra Señora de Fátima, que gestiona los misioneros combonianos. Y si he elegido ser médico no es para ser rico, sino para ayudar a la comunidad. Y nuestra parroquia de Fátima y los misioneros combonianos pues nos apoyan y nos están asociados a nuestras iniciativas y eso pues me da mucha fuerza pues para ayudar a la comunidad. El doctor Cédric ha recibido el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2025 por su compromiso para mejorar el acceso a unas condiciones sanitarias dignas en la República Centroafricana, un país donde 73 niños de cada 1.200 nunca llegan a cumplir los 5 años y donde la esperanza de vida apenas supera los 50 años. Y al doctor Cédric le acompañaba a Monseñor Jesús Ruiz Molina, misionero comboniano, burgalés de nacimiento, que ha vivido la mitad de su vida en África, primero en Chad y desde hace 15 años en la República Centroafricana, donde hoy desarrolla su misión. Desde el año 21 es el obispo de Mbaiki, una joven diócesis que celebró el pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el centenario del inicio de su evangelización. Un obispo que transmite la alegría de la fe y la esperanza en un futuro mejor donde el amor de Dios reine entre nosotros. En estos días en España, Monseñor Jesús Ruiz, obispo de Mbaiki, una diócesis de la República Centroafricana, se ha encontrado con diferentes valoraciones sobre el proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno de España, una propuesta que le huele a evangelio. Esto de la regularización, pues me parece que huele a evangelio. Huele a evangelio. Sea de la política, sea de la derecha, de la izquierda o del centro, esto huele a evangelio. Misionero comboniano, nacido en la cueva de Roa, en Burgos, su vida se reparte entre Chad, la República Centroafricana y varios periodos de servicio en España. Una experiencia vital y personal que le lleva a tener un análisis muy interesante sobre el fenómeno migratorio, porque está aquí y allí. Un análisis que se resume en sentido común y empatía, o lo que es lo mismo, misericordia y acogida. La Iglesia, gracias a Dios, no podemos hacer otro discurso político. No es un discurso político, es un discurso evangélico. Era extranjero y me acogiste, me ayudaste a vivir un poco mejor. Evidentemente con las leyes que regularizan, porque esto de regularizar quién es legal, quién no es legal, somos todos legales, o somos todos hijos de Dios, ¿no? O sea que yo doy la bienvenida pues a esta regularización. Yo creo que hará mucho bien a personas que llevan 15, 20 años trabajando aquí escondidas, o sea que puedan salir, eso, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir en este sentido.
Monseñor Jesús Ruiz ha visitado los estudios de Radio Televisión Diocesana acompañado del director de la revista Mundo Negro, Enrique Bayo, uno de sus redactores, y el premio Mundo Negro de este año, el doctor Cédric Huampón, hasta hace muy poco tiempo el primer y único nefrólogo de República Centroafricana. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica de esta última semana. Les emplazamos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia ya para el próximo fin de semana. Les esperamos aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Que tengáis unos buenos días. Hasta entonces, que seáis felices.